Ok. Buenas tardes, compañeros, licenciada. Bueno, nosotros somos el subgrupo 5. Nos ha tocado los trastornos de personalidad. Estamos aquí con el profesional capacitado en esto. De antemano le agradecemos por su tiempo, ya que como vemos, estamos muy apretados de tiempo y todo eso. De antemano, le permito un tiempo para que se presente y nos diga dónde trabaja, por favor. Bueno, muchos gustos por invitarme a poder formar parte de este grupo y compartir un poco más mi experiencia con ustedes. Soy Tomás Polanski, psicólogo clínico. Trabajo en la consulta privada y también soy el psicólogo clínico de bienestar universitario de la Universidad Iberoamericana del Ecuador. Ok, empecemos entonces. Como le había dicho, nuestro tema son los trastornos de personalidad. Mi primera pregunta sería, ¿qué son los trastornos de personalidad? Bueno, de hecho voy a leerles directo del CI-10, ¿no? Que es de cierta forma nuestra guía en eso, aunque también está saliendo el CI-11, que tendrá algunos cambios al respecto. Pero ellos definen los trastornos de la personalidad así. Son alteraciones severas de la personalidad y de las tendencias comportamentales del individuo, que no son consecuencia directa de una enfermedad, daño o alguna alteración del cerebro. Entonces, por ejemplo, demencia no es un trastorno de la personalidad. O si uno tuviera un infarto cerebral y tiene algún cambio de personalidad y capacidades, eso no es un trastorno de la personalidad, porque tiene una causa de enfermedad, daño o otra alteración del cerebro. Normalmente abarcan diversas áreas de la personalidad y casi siempre van asociados con tensión subjetiva. Generalmente hay malestar, ¿no?, dentro de uno mismo por tener estos desvíos en su personalidad y su conducta. Y tienen dificultades de adaptación social. Suelen estar presentes desde la infancia, ¿no? Puede ser que ya hay algunos como que indicios, ¿no?, en la adolescencia y la infancia, aunque no se pueden diagnosticar hasta la vida adulta, porque la personalidad se considera estar en desarrollo durante toda la infancia y la adolescencia. Algunos podrían decir, ¿no?, que continúa en desarrollo durante la adultez, pero en este momento de marcar la adultez, ya es cuando uno puede decir, podría tener un trastorno de personalidad. Ahora, tienen algunas características en común que también les voy a compartir del CIE-10, ¿no? Todos los trastornos de la personalidad, de los que hay varios, comparten estas características. El modo de ser propio del individuo y su forma permanente de vivenciar y comportarse se desvía de forma importante de las normas aceptadas y esperadas de su cultura, ¿no? Entonces, eso es importante, que el trastorno de personalidad se identifica según el desvío de las normas de la cultura, ¿no? Puede ser que algo que yo hago en una cultura que nos pareciera bien, o sea, disparatado, no sea bien normal en aquella cultura. Entonces, no va a ser un trastorno porque es normal para aquella cultura, ¿no? Y generalmente esta desviación ha de manifestarse en por lo menos una, sino más de las siguientes áreas, ¿no? De hecho, el CIE-10 es decir más de una. La cognición. ¿Hay alguna diferencia en la manera de percibir e interpretar las cosas, personas y acontecimientos, en las actitudes o en la imagen de sí mismo y de los demás? La afectividad. Puede que el rango, la intensidad o la adecuación de la respuesta emocional de la afectividad es alterada, ¿no? Control de los impulsos y satisfacción de deseos y alteraciones en el modo en que se relaciona con los demás y manejo de situaciones interpersonales. Se dice que la desviación debe manifestarse de forma generalizada como un comportamiento rígido y desadaptativo, ¿no? Entonces, aunque no funciona en ciertos ámbitos sociales, personales, la persona continúa actuando y expresándose de esta forma, ¿no? Y no se limita a una sola situación. No es que tienes trastorno de personalidad en tu ámbito laboral, pero en tu familia está bien, ¿no? Sino que es algo más generalizado. Igual se produce un malestar general o efecto negativo en el entorno social o ambos.
Hay algunos trastornos de la personalidad que la persona no necesariamente manifiesta mucho malestar, ¿no? Sin embargo, puede ser que también causa, en cambio, un efecto negativo en el entorno social. Y puede ser que sea en los dos lados, ¿no? Y esta evidencia de que no es una desviación que surgió de la nada, ¿no? Sino que ha sido estable de larga duración. Esos son algunos como que de las características básicas de un trastorno de la personalidad. Oh, ok, pasamos con mi otra compañera. Muchas gracias. Ya. Mi pregunta es, ¿a qué edad se presentan los síntomas del trastorno de paranoia de la personalidad y si este puede ser hereditario o no? Bueno, de hecho, no es, yo desconozco, ¿no? Una edad específica en que pueden aparecer los síntomas. Como dice el CIE-10, puede haber evidencia ya desde la niñez o adolescencia, y más probable es que habrá algunos indicios, ¿no? Pero, como digo, no es como que hay una edad específica. A los 4 años ya podemos saber que vas a ser más paranoide o algo, ¿no? Cuando seas más grande. Ahora, la cuestión o la pregunta de si es hereditario es interesante, ¿no? Todos los 3 trastornos de personalidad del clúster A en el DSM, ¿no? Que son los que son raros o extraños en el comportamiento, parecen tener una relación genética entre sí y también con la esquizofrenia. No es tan fuerte para decir, chuta, no hay un gen y con eso tienes, o esta combinación de genes tienes. Sin embargo, se ha notado, por ejemplo, que familias que un miembro de esquizofrenia es más probable que tienen miembros que también tienen algún trastorno de la personalidad de este grupo A. Entonces, puede ser que haya un componente hereditario, ¿no? Pero tampoco podríamos decir, chuta, no sé, si fue el caso, tu mamá y papá eran paranoides y tú vas a tener eso, ¿no? También parece hasta ahora haber componentes sociales o del ambiente también. Gracias. A continuación, mi compañero. Bien. Bueno, mi pregunta es, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes que se dan en un paciente con trastorno esquizoide de la personalidad? Bueno, el síntoma más llamativo, diría, es la indiferencia a las relaciones sociales y afectivas. Puede tener personas con trastorno esquizoide de la personalidad, ¿no? Relaciones significativas con su círculo primario, ¿no? Sus padres, sus hermanos, etcétera, ¿no? Pero no les suele interesar tener amistades o relaciones románticas. Pueden preferir hacer la mayoría de sus actividades laborales o estudios solo. De cierta forma, puede ser que le incomoda o no los grupos, pero generalmente es más esto de como indiferencia, ¿no? Incluso muchos no sienten como que les es indiferente la alabanza y la crítica de los demás. Puede también en algunos haber un notable como dificultad para sentir placer. Y en algunos casos incluso hay indiferencia a las normas sociales, ¿no? Entonces algunos esquizoides harán cosas que van en contra de las normas sociales porque simplemente le da indiferencia, ¿no? Lo que piensan y sienten los demás. Yo he tenido un solo paciente con este trastorno y era durante mi tiempo de prácticas preprofesionales. Él tenía fantasía de hacer daño a la gente que le molestaban, ¿no? Recibía algo de bullying. Y él era diferente, no quería tener amigos en su clase, no tenía novia, nada así. Solo quería que todos, cada uno se deje en paz, ¿no? Y eso sería lo justo y él estaría feliz solo. Tuvimos bastante debates desde la parte filosófica, ¿no? Porque como él imaginaba, no sé, rompiendo la pierna de un compañero de clase o algo así, ¿no? Y a veces decía como que incluso que su meta como mayor sería un sicariato cuando fuera como que adulto, porque ahí podría eliminar los malos que molestan a la gente. Entonces hablamos mucho como que desde la parte filosófica, como que qué es el malo, qué es el bien, y desde la parte de análisis funcional, que es decir, si haces un acto en son de obtener alguna cosa, ¿no? Algún resultado, ¿cuán probable es que realmente logras aquel resultado, ¿no? En este caso, no sé, él va y rompe la pierna de su compañera para dejar de molestarle.
puede ser que deje de molestarle, o puede ser que todos los de la clase le molesten ahora por ser un violento, ¿no? Realmente va a lograr lo que él busca hacer teniendo un comportamiento así. Él originalmente vino porque quería un certificado que diga que no tenga que cambiar de ropa con los otros chicos en la clase de gimnasio. Entonces, más o menos después de algunas sesiones, el colegio accedió y de ahí no volvió. Y no sé más de él. Ahora, muchos dicen que el trastorno esquizoide beneficia más de un tratamiento individual, de un tratamiento grupal, en donde se puede aprender un poco más habilidades de interacciones sociales. Muy interesante. Yo tenía la pregunta de qué diferencia podría haber entre el trastorno esquizotípico, sí, es el trastorno esquizotípico de la personalidad con la esquizofrenia. Bueno, mencionamos que parecen tener vínculos, ¿no? Todos los trastornos del grupo A con la esquizofrenia. Sin embargo, las personas con trastorno esquizotípico de la personalidad, aunque tengan creencias y comportamientos extraños, no están desconectados de la realidad. Por lo general, no tienen alucinaciones y tampoco tienen delirios. Entonces, pueden tener creencias extrañas y pueden actuar de forma extraña, pero todavía tienen un criterio de realidad, ¿no? No van a pensar generalmente que haya, no van a ver algo que tú no ves que está ahí, ¿no? Dice, ahí está. Eran cosas como fantasmas o cosas así, ¿no? Que puede ser una creencia extraña o el ESP o de que es posible tener algún cierto tipo de poder, ¿no? Pero probablemente no te van a decir que ellos tienen este poder y están leyendo la mente de todos o cosas así, ¿no? Porque no tienen esta desconexión de la realidad. Y no tienen alucinaciones y no tienen delirios. Entonces, el criterio de realidad es bien preservado en ellos. Mientras en el esquizofrénico, en momentos de crisis, este criterio de realidad tiende a ser completamente ausente. Listo, muchas gracias. A continuación, mi compañera. Listo. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta iba relacionada con el trastorno antisocial de la personalidad y era, ¿cuáles son las características de este trastorno? ¿A qué edad puede ser diagnosticado y cuál sería su tratamiento? Bueno, la trastorno en sí, igual viéndolo desde el CIE-10 de nuevo, ¿no? Es caracterizado por desprecio hacia las obligaciones sociales y cruel despreocupación por los sentimientos de los demás. Existe una gran disparidad generalmente de la persona y las normas socialmente vigentes, ¿no? Tampoco es muy modificable, como castigas a alguien con trastorno antisocial y continúan haciéndolo. Adicionalmente, suele haber baja tolerancia a la frustración y un bajo umbral para descargar la agresividad. Entonces, es un poco como que las reglas no me aplican y yo puedo hacer lo que me da la gana para obtener lo que yo quiero. Entonces, rompo las reglas, puedo ser cruel con los demás si es para que yo logro lo que yo quiero. Si me frustran, vea que yo me reacciona porque nadie conmigo, porque yo logro lo que yo quiero y no importa las consecuencias, ¿no? Yo hago y obtengo lo que yo quiero. Hay también tendencia a culpar a otros o a presentar algo de racionalización por su comportamiento, ¿no? Ellos creen, o por lo menos dicen creer, que lo que están haciendo está bien, ¿no? Que realmente está bien que actúan así. Los niños pueden ser diagnosticados con conductas disociales, ¿no? Como que tienen problemas conflictivos en su entorno, que no sigan las reglas, etcétera, ¿no? Pero como cualquier otro trastorno de la personalidad, no se puede asentar ningún diagnóstico hasta los 18 años, porque la personalidad está en desarrollo durante la infancia y la adolescencia. Pero yo no me he topado con este trastorno dentro de la práctica. Yo he investigado mucho cómo sería el tratamiento, pero lo poco con lo que he topado, algunos psicólogos dirían que es casi imposible de tratar. Porque, y eso pasa con muchos trastornos de personalidad,
Muchos trastornos de personalidad, ellos no saben que tienen un trastorno, ¿no? Piensan que como actúan es normal. Pero aún más así con el antisocial, ¿no? Él piensa que tiene el derecho y merece actuarse así, ¿no? No, él no viene porque él se siente mal tanto. Él puede ser venir porque es remitido por la justicia o algo, porque se chocó con alguna regla de la sociedad y le pillaron. Pero como que si fuera por él, continuaría haciendo. Más he escuchado de un trabajo conductual con ellos, ¿no? De que ellos aprenden más o menos que cuáles son las consecuencias de diferentes actos. Y si, ya que están buscando lograr lo que ellos quieren, como que se guían un poco por esas consecuencias, ¿no? A veces puede ayudar igual el análisis funcional de su forma de intentar de obtener las cosas, ¿no? Tú tienes una necesidad, estás usando esta forma de intentar lograr esta necesidad, pero ¿realmente estás logrando obtener lo que tú quieres? ¿Hay alguna forma que tú podrías hacer lo que te causa a ti más daño, menos daño? Porque a él no le va a importar el daño de los demás, pero a ti te causa menos daño si haces de esta forma. Entonces, un poco por ahí va la cosa de lo que yo he leído. ¿Es irresponsabilidad afectiva? ¿O sí? Pueden tener relaciones sociales en base a lo que estas personas le proveen a ellos, ¿no? ¿Qué beneficios me da tenerte a mí, ti en mi vida? Si beneficio o no me estás beneficiando en este momento, yo te puedo tratar de una forma extremadamente cruel. Y en cuanto a la responsabilidad afectiva, eso, ¿no? ¿A qué se refiere con responsabilidad afectiva? O sea que, bueno, decía que puede crear relaciones sociales en base a lo que la persona le pueda proveer, pero el antisocial no se puede llegar a encariñar como de alguien, o sea, de crear como un lazo, así como de verdad, sin necesidad de saber qué le va a proveer esta persona. Bueno, no digo que no sea posible, ¿no? El ser humano es bastante complejo, pero en las versiones más básicas de esta, como que habrá a veces, ¿no? Unos antisociales que se unen juntos, ¿no? Y como tendrán lealtad a la pandilla o algo así, ¿no? Puede ser que ocurra. Pero de que sea realmente como que amor desinteresado, yo lo encontraría muy difícil, ¿no? Porque al final la mayoría se basa en como el interés. Generalmente individual, pero quizás ocasionalmente del grupo también. Listo. Gracias. Ahora sí puede continuar mi compañera. Gracias. Ya. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta va respecto al trastorno límite de la personalidad y mi pregunta es, ¿cómo se diagnostica a una persona con el trastorno límite de la personalidad y cómo se interviene con las personas cuando tienen este trastorno? Bueno, voy a contestar su pregunta, pero me voy a otra cosa más interesante de antisocial. Se han hecho estudios y se supone que un buen número de los como que encargados jefes de las compañías grandes, exitosos, tienen rasgos antisociales. Han podido llegar a la cima porque no les importaba qué hacen a los demás para llegar ahí, ¿no? Sin embargo, quizás no llegan, bueno, a algunos no se les copian, ¿no? Haciendo crímenes. Ahora algunos sí lo saben después, ¿no? Chuta, como que robó tanta plata y que nunca nadie sabía, ¿no? Pero algunos puede ser que, aunque no es un trastorno, ¿no? Son rasgos, pero también tienen suficiente como que respuesta a las contingencias, a las consecuencias que como que empujan el límite, pero hay ciertos límites que no cruzan porque saben que les podría hacer daño, ¿no? Pero es interesante esta parte, que por lo menos en la sociedad capitalista, incluso algunos rasgos antisociales son valorados, ¿no? Ah, qué bien, mira, él pudo llegar a la cima y no le importaba qué pasaba a los demás, ¿no? Qué chévere, qué loco, qué fuerte, qué valiente. Bueno, en cuanto al trastorno del límite de la personalidad, generalmente se diagnostica mediante
evaluación, ¿no? Psicológica en la entrevista clínica. Generalmente ya ahí con la observación en la entrevista son suficientes para entender, sacar estos rasgos, igual lo que dicen los familiares o otros miembros. Tiene algunas características claves, ¿no? La inestabilidad emocional, una tendencia de alternar entre como que odio y amor en sus relaciones con las personas, un sentimiento crónico de vacío, pueden ser muy impulsivos, ¿no? Participan en muchas como que actividades de riesgo y la tendencia hacia conductas autolíticas es muy, muy frecuente también, ¿no? Entre otros. Algunos dirían que es una de las personalidades más difíciles de tratar, pero lo bueno es que también es uno de los trastornos de personalidad que tiene mayor evidencia de que sea tratable. Entonces, ¿hasta qué será? Los años 90, quizás más o menos un poco por ahí, ¿no? 93 creo que es cuando Marshall Linehan publicó su manual de tratamiento de trastorno de personalidad límite. No se sabía mucho qué hacer con ellos, ¿no? Entonces ella comenzó a desarrollar un tratamiento específico para el trastorno límite de la personalidad, la terapia dialéctica conductual, que ha sido bastante exitoso en manejar y ayudar a estas personas a aprender la regulación emocional. Entonces, aunque es uno de los más complejos por los constantes crisis y posibilidades de hacerse daño, también es uno de los que tiene como que más evidencia de que sea tratable. A ver, ahí decías, me preguntabas también si se puede diagnosticar antes de la adolescencia. Bueno, antes de la adolescencia, igual, como trastorno de personalidad, no, pero probablemente verías rasgos, ¿no? Dificultades en la regulación emocional, especialmente, ¿no? Que es como que una de las cosas más características de este trastorno. Impulsividad en las conductas, inestabilidad en las relaciones, etc. Intervención ya mencioné. Uno, el más común, como que con más evidencia, sería la terapia dialéctica conductual. También algunos han probado la terapia de esquemas, y todavía no hay un montón de estudios, ¿no? Pero el que he visto publicado dice que también tiene una efectividad y están más en estudio. Pero la más común está la terapia dialéctica conductual, que tiene 4 componentes: el terapia individual, como que es un grupo de habilidades, ¿no? Donde aprendes habilidades de tolerancia al malestar, de regulación emocional, interpersonales y de mindfulness. Hay la intervención por teléfono, ¿no? Y no sé, estoy recordando súper bien la cuarta, pero creo que la cuarta tiene que ver con el grupo como que de equipo, ¿no? Terapéutico entre los, por ejemplo, el psicólogo, psiquiatra, ¿no? Porque trabajar con estos pacientes es muy desgastante. Entonces, los también necesitan como este espacio en donde ellos pueden, de cierta forma, hacer terapia entre sí, ¿no? De cómo están reaccionando con estos pacientes. Yo he tenido un caso, quizás 2, pero uno definitivamente que tenía estas características. Y sí es desgastante, pero tal vez como que sí se ve, ¿no? Poco a poco la mayor estabilización, mayor control, mayor regulación emocional, y ahí es como que muy lindo también. Ya, muchas gracias. Puedo continuar mi próxima. A continuación con la entrevista, mi estimado, quería saber si en el trastorno de la personalidad histriónica, ¿es frecuente en mujeres? ¿Y por qué? Bueno, no diría que necesariamente es frecuente. Ningún trastorno de la personalidad está como que a 10% de la población tiene eso, ¿no? Está diagnosticada más frecuentemente en mujeres, aunque hay algunos estudios que sugieren que quizás realmente es de igual prevalencia tanta. ¿Por qué se diagnosticaría más en mujeres? O por lo menos, ¿por qué se sería más notable?
si podemos decirlo, la gente presta más atención cuando están mujeres, puede ser por la influencia social que hay en los trastornos psicológicos. Se ha demostrado, por ejemplo, que los hombres tienden a tener más trastornos externalizantes, es decir, por ejemplo, consumo de sustancias o agresión. Cuando ellos tienen un problema, externalizan el problema de alguna forma. Y es porque la sociedad, de cierta forma, le espera, le canaliza de esta forma. Un hombre tomar con sus amigos es medio borracho, e incluso por muchos años y décadas era como que así es ser hombre, ¿no? O que sea agresivo, lo que sea, qué valiente, qué coraje, sí, este no se deja, ¿no? Como que eso es como la sociedad le dice. Si una mujer fuera a tomar en aquel momento todas las drogas y ser muy agresiva con los demás, como que la sociedad le castigaría. Mientras los trastornos en las mujeres son más frecuentes los que son internalizantes, ¿no? Que tienen que ver con las emociones, depresión y ansiedad especialmente, porque en eso es una canal que la sociedad acepta para que la mujer como que comunique su malestar, no estar bajoneado, tener ansiedad, así son las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser que es por esta razón. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Mi pregunta es, ¿por qué tienen poca empatía las personas narcisistas y qué factores influyen para que el ego de ellos sea grande? Bueno, ¿por qué? Es una pregunta interesante, ¿eh? Estás preguntando etiología, ¿por qué se dan los trastornos de personalidad? Y no hay ¿qué sería? Un consenso en la comunidad psicológica para por qué se dan los trastornos de personalidad en general, ni específicos. Hay algunas teorías que parecen tener un poco más apoyo que otros, ¿no? Por ejemplo, en el trastorno límite de la personalidad parece que podría haber un componente ético que te hace más experimentar más intensamente las emociones y a la vez tienes como que un ambiente que era muy invalidante de las emociones que expresabas, ¿no? Entonces, por ejemplo, les dan esta teoría. Hay una teoría que estoy estudiando ahora, ¿no? Que es la teoría del desarrollo de la psicoterapia analítica funcional, que dice que el narcisismo viene porque cuando uno es niño, recibe muchas afirmaciones como sobre tan bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pocas de esos son sobre conductas específicas. No te dicen como que, wow, resolviste muy bien este problema de matemática, ¿no? Sino te dicen cosas como que eres muy inteligente, eres muy guapo, etcétera, ¿no? Entonces, esas personas comienzan a adaptarse a tanto sentir que son geniales, ¿no? Pero también depender de las afirmaciones de los demás para continuar sintiéndose geniales, porque no le han dado tampoco ningún insumo concreto de que eso es lo que yo hago específicamente bien, ¿no? Sí, lo máximo en todo. Pero ahí ya no tengo evidencia específica, entonces es un poco como superficial, ¿no? Entonces continúan viviendo con esta necesidad de la afirmación externa. Y eso les hace muy sensibles, por ejemplo, a la crítica, ¿no? Porque han aprendido a vivir, a apoyar su ego en esta afirmación externa. Entonces, por ejemplo, eso sería la teoría desde dónde viene la personalidad narcisista, desde el desarrollo del yo de psicoterapia analítica funcional. No he estudiado mucho otras escuelas en cuanto a cómo darían esta idea, ¿no? ¿Por qué sale este trastorno en particular? Como digo, todavía no es que hay mucho consenso necesariamente en los trastornos de la personalidad. En algunos parece que puede haber base genético, pero también mucho parece ser ambiental, a veces como el ambiente por ser invalidante, por no ayudar a la persona a expresarse, por como crear la idea de que esta persona es la máxima, como que
también parece dar a ciertas tergiversaciones de personalidad, ¿no? Que pueden ser más o menos difíciles arreglar, ¿no? En la vida adolescente y adulta. Ninguna ha mencionado el trastorno anancástico de la personalidad, pero es probablemente el más frecuente que yo veo, ¿no? En mi práctica, y que es de personas que son muy rígidos en que las cosas deben estar hechas de su forma, que se estresan mucho cuando no sale de su forma, que hay que seguir las reglas exactas, que son muy perfeccionistas contigo mismo, ¿no? Esto, por ejemplo, es uno de que veo más. Y bueno, quizás un poco de histrionismo también, si tuvo que decidir los dos que más me he topado, ¿no? Pero incluso lo anancástico, de nuevo, ¿no? Es una personalidad que la gente de cierta la sociedad como que premia, ¿no? Queremos que seas perfecto, quieres que tengas atención al detalle, queremos que sigues las reglas, ¿no? Entonces no sorprende quizás que lo vemos un poco como un más poco común, ¿no? Porque la sociedad incluso como que empuja a este exceso. Gracias. Bueno, mi estimado, con esto hemos concluido la entrevista. Yo le agradezco nuevamente por su tiempo y por habernos llenado de su conocimiento hacia el nuestro. Y no sé, mis compañeros, tal vez algunas palabras. Sí, o sea, agradecerle por el tiempo que nos ha dado y la información también que es muy valiosa, ya porque, como decimos, tenemos conocimiento, pero no es suficiente y gracias a la entrevista también hemos ampliado mucho más lo que teníamos y agradecerle igual por el tiempo que se ha dado para responder nuestras preguntas. Como un texto como que, no sé, medio básico si fueran a querer aprender más de este tema, ¿no? Porque sé que su licenciatura tome como que en cuenta muchos temas. Hay un libro por Vicente Caballo que es Manual de Tratamiento de Trastornos de la Personalidad, ¿no? Y explica un poco más cada trastorno y algunas de las formas hasta ahora desde el perspectivo conductual de cómo se intenta tratar estos trastornos. Tomando en cuenta, como digo, que desde diferentes escuelas, como que hay diferentes perspectivas de cómo se tratan. También el grupo de la Asociación Psicológica Americana, ¿no? El División 12 tiene que ver con psicoterapias basadas en evidencia y intentan como que recolectar de cierta forma cuáles tipos de terapia han demostrado hasta ahora evidencia de que funcionan para el tratamiento de diferentes trastornos, ¿no? Entonces les invito tanto a ver un poco en el CE10, el DSM, pero también estas dos fuentes les pueden dar un poco más de guía si quieren aprender más sobre los trastornos y su tratamiento. Ok, le agradecemos mucho y ojalá podamos vernos en otro momento con más conocimientos. Muchísimas gracias. Muchas Muchísimas gracias gracias. por invitarme. Gracias.